¿Cuándo llegó el cine a México? Pues llega a finales del 19 y llegan, bueno, antes había habido algunas cosas parecidas. Habían los carruseles donde pasaban imágenes pegaditas y los girabas y veías cómo se movían, como en los libritos que le hacías ring en la orillita y pasaban las cositas. Habían otros que eran de manivela, algunos hasta chavas encueradas tenían, o caballos, o lo que fuera. Pero hasta finales del 19 llegan los enviados de la Lumière y llegan en un momento padre, porque el país está convencido que estamos progresando. Es decir, es la época de Don Porfirio, están poniendo postes de luz, hay ferrocarriles, quitan los trenes de mulas. Es decir, el país se está volviendo de a de veras, un país digno una de nosotros. revolución industrial, pues. Claro. O sea, estamos mejorando los sistemas de comunicación, Sí. las vías. ¡Wow! Wow. Y el progreso es una gran diversión. Ya no te tenías que sacar daguerrotipos de 2 horas ahí, ya te tomabas una foto. Incluso cuando llega el cine, la gente supone que es la diversión más científica que hay. ¿Arroz? Me explico. Decían ellos. No, pues así decía Mauricio Garcés y todo el mundo le creía. Pero no quería decir zorra. Pues sí, pero en este La caso verdad. es puro... ¿Sí sabían eso? Sí. Sí, es al revés. Que el arroz era de zorra. Bueno, Eso sí, bueno, en este caso no cabe, ¿verdad? Porque es puro cine. Y entonces, pues sí, ni modo. ¿Sabes cuál fue pero la también primer había película zorras en el mexicana? cine, ya pensándolo bien. Y entonces lo presentaban como la certeza de que tú podías conocer objetivamente el mundo. Te preguntas si sabías cuál es la primera película mexicana, porque me parece que es una de Pancho Villa, ¿no? Algo así. Un No, las documental. primeras son de Don Porfirio. Ok. Don Porfirio pide que le hagan su caminando película. Sí. en Palacio Nacional. sí, el ego de don Porfirio era elevadísimo. Entonces él pide que lo que van a proyectar en el castillo de Chapultepec sea él en el cine. En el cine. No. Que le hagan su película. Su película. Ahora, Sí, eran claro. películas de 2, Sí, 3 claro. minutitos. No. Caminando Don Porfirio más de 2 minutos es como chupar un lápiz, man. O sea, aburridísimo. Y entonces, ellos están convencidos que si tú filmabas algo, eso que estaba ahí y cuando lo veías era la realidad. La historia ya no iba a discutirse más. El conocimiento era objetivo. El único problema es que eran muy ingenuos. Porque la cámara también miente. Pongo un ejemplo muy menso. Ándale. Esa es la Imagínate parte. que vamos a tomar una foto de unos manifestantes dándose de madrazos con unos policías. Yo pongo la cámara del lado de los policías. Ah, no, pues estoy del lado de los policías. Sí. Y la pongo La del lado mala de los gente- manifestantes. La mala gente son los manifestantes. Es decir, el emplazamiento de la cámara. El ángulo, el todo ángulo, tiene que ver con un mensaje. Exacto, le dan la torre a todo. Claro, los porfiristas pues nunca habían visto nada y ya. El único asunto es que todavía no hay un lenguaje cinematográfico. Aunque hay películas, todavía no inventamos el cine. Es como lo que nos pasa con las iPads. Que ya tenemos iPads, pero todavía no sabemos para qué sirven. Todavía no hay un lenguaje de iPad. No, de celular sí hay. Sí, es de cierto. compu hay. ¿Qué haces fuera de un iPad? Digo, independientemente que trabajes en diseño o tengas alguna cuestión creativa en una tableta, ¿para qué la usas? Para ver series. Leer, puede ser. Pues Sí, yo uso nada mucho más que para es leer. una aplicación dentro de 500 en un aparatito que cuesta más de 30 y tantos mil pesos. Entonces necesitas inútil. inventar un nuevo lenguaje para ese aparato. Con el cine pasa igual. Entonces tenemos que inventar una manera de contar historias. Que eso lo hizo muy bien el Ciudadano Kane. Exacto, ahí es la película Hombre, quizá la mejor con película de mayor la historia. cantidad de efectos especiales en toda la historia. No, y que marca los ángulos, y que marca Sí. los tiros de cámara, y que marca la profundidad, y que marca lo hondo, lo alto, que marca la iconografía como el Rosebud, ¿no? Lo que Exacto. quería decir, que era un carrito, ¿no? Sí, un carrito que cuando se era le niño. va al final. Que está en las escaleras, que en realidad Rosebud era el clítoris de la esposa. Sí, así le decía. Ah, no, esa es una... Tú síguele, yo ahorita les cuento esa Ahorita, historia. yo te cuento luego de las pornográficas que yo vi de Wells
con Dolores del Río, Ah, caray. Ay, en Baja California. ¿Cómo las viste en Baja California o, No, o la las vi hicieron? acá y Wells andaba con Dolores del Río y pues ahí se hacen sus cosas. Andaban jugando a los panzazos ahí en Baja California y se panzazos. filmaron. Bueno, no eran más que panzazos, era una cosa casi acrobática. Y hay una serie, y ¿sabes? Las tenía Maximino Ávila Camacho. Y Manuelito Ávila Camacho también las tuvo un tiempo. Eran unas películas maravillosamente cochinotas. Bueno, entonces llegan, inventan eso. ¿Cómo inventas una historia? Pues la tienes que cortar. Fíjense qué raro es esto. Tú ves una mano, ves una chapa y luego ves un cuate. Quiere decir que abrió y entró. Es decir, tú vas completando la historia y tienes que inventar efectos. Por ejemplo, Melis ponía una pecera con pescadito, con pececitos, y atrás de la pecera actuaban y enfrente ponía la cámara y parecía que estaban en el mar. Es decir, empiezas a crear esto y la gente logra tener una gran maravilla. Cuando se apaga la luz en el cine, tú puedes vivir todo lo que nunca vas a vivir. Esa mujer hermosísima, 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 que nada más existe en el cine, la vas a besuquear en la película, vas a matar al malo, te van a corretear. Vives una vida hipnótica ahí. Bueno, pero para ir al cine había que ir a un buen lugar. Ya había de a piojito en aquella época y de veras. Por ejemplo, el más chido de la Ciudad de México en la época de Don Porfirio era el Salón Rojo. Era tan chicho el cine que tenía escalera eléctrica. La primera escalera eléctrica que hubo en México estaba en un cine. Lo que no sabemos es si iban a ver la peli o a subirse a la escalera. Claro. Seguro. Porque sí, eso es un atractivo. Bueno, tú inauguraste una escalera eléctrica. A ver, a mí me hablaron para hacer un programa en la República Mexicana. Yo dije, perfecto, agarré mi avión, aterricé, llego y me dicen, Fernanda, bienvenida, veo un centro comercial y digo, ay, qué bonito, pues vamos a transmitir desde aquí. Bueno, ¿y cuál es el tema? Ah, es que estamos inaugurando esta escalera eléctrica. ¿Hace mucho? Pues 7, 8 años, Ok, menos, como 10. Creo saber dónde fue. Como 15. A inaugurar una escalera eléctrica. Sí, sí. También igualmente me llevaron un día a inaugurar un ballet parking. No es broma. ¿No? Porque no existían los ballets parking en esa ciudad. Entonces fue el evento. Fernanda viene a inaugurar la escalera eléctrica y luego Fernanda viene a inaugurar el ballet parking de la ciudad. Tú porque viajas al extranjero, Sí, tú pero porque yo estás- que nada más llego al otro lado del viaducto, sí encuentro cosas luego sorprendentes. Sí, no, de verdad. Así está. En ese mundo viven, pero el problema era cómo te preparabas para ir al cine. ¿Y cómo te preparabas? En menos de un minuto. Pues tenías que ir al doctor. Y el doctor te hacía una serie de recomendaciones. Por ejemplo, salías y no te podías tallar los ojos porque te dan cataratas. Para ir al cine no debes de usar cinturón, sino llevar tirantes. Porque tanto tiempo estar sentado y comer tantas cochinadas, pues se te infla la panza y te puede provocar un retortijón mortal. Y estoy hablando en serio, esto se leía en los periódicos. De pilón, se recomendaba que a la salida del cine llevaras unos lentes. Y entonces cuando salías te ponías tus lentes para que no te diera el frío en los ojos y no te salieran chinguiñas y cosas por el estilo. Porque la vista estaba caliente. El vampirazo, Estaba ¿no? caliente. Con los piratas, por eso usaban un parche. No es que eran ciegos. Como subían Ah, y ¿sí? bajaban a cubierta, tenían que acostumbrar un ojo siempre a la oscuridad. Entonces bajaban a cubierta y se cambiaban el parche de ojo. Ay, ¿cómo Sí, crees? sí, sí, no eran tuertos. No eran tuertos, solo se cambiaban el parche para. Ah, esa no ajustarse. me la sabía, fíjate. Supongo que ha de ser por ahí, ¿no? Exacto, era una idea rarísima, porque pensabas que el clima te iba a cambiar. Pero a lo mejor era la música, que ya platicaremos. Estás escuchando ¿Qué tal, Fernanda? Estamos José Luis Trueba, estamos Rafael Polán, Carlos Armando Rodríguez y tú, que eres siempre nuestro invitado más importante. Sí. Bueno, hablando del cine, continuamos con, Y entonces, José Luis pues, Trueba. tú ibas Decías a- la música. La música. Como las películas pues no sonaban porque eran bastante mudas, la gente tiene que aprender a verlas. Mira, la gente al principio no se da cuenta que aquello que está en la pantalla es de mentes.
Mucha gente llegaba, se sentaba al cine, veía la toma del tren y salían corriendo. Bueno, la primera película es esa. Exacto. De un tren que empieza a andar, el tren parece que se viene hacia el público y el público se levanta, pero ¿Y se va? aterrado, pensando No que vaya los va a a ser el atropellar. diablo. Claro, pero fíjate lo más extraño. La imagen estaba en blanco y negro y el público no distingue que está viendo en blanco y negro. Esa es la magia del cine, te hipnotiza. Entonces había que tocar música. Y entonces, según la región, te tocaba el tipo de música. En la Ciudad de México, pues los cines fifí tenían sus pianos. Los más piojitos, pues tenían pianola. Los más rascuaches tenían cilindro. Y en Chiapas tenían marimba. Es decir, ahí te echabas que la marimba, tú lo sabes bien, es el único instrumento musical que disminuye el desempleo. ¿Por qué? 3 para tocarla y 2 para cargarla, pues son 5. O sea, esa es una manera de promover el Anda con el empleo mejor de en un Trueba. país en crisis. Con Toquemos marimba. Su grupo. Toquemos marimba y ahí vas a ver cómo en 3 patas subimos la tasa de empleo. Bueno, entonces el problema para los músicos era comprar partituras. Porque el músico de cine, pues era el peor pagado. Entonces, traer partituras nuevas era dificilísimo. Entonces, repetían y repetían el mismo vals en la misma escena de amor, repetían y repetían los mismos acordes dramáticos cada vez que sonaba algo triste. Incluso cuando los entrevistaban en los periódicos de aquella época, decían que los dueños de los cines deberían de cotizarse con una lana para tener partituras nuevas. Pero por supuesto tampoco falta la gente que dice aquí vamos a sacar raja. En el Archivo General de la Nación hay un fondo que se llama Instrucción Pública. No se debe a que la gente fuera muy instruida ni a que tuviera que ver con la educación, sino a una instrucción pública de vayan y levántense a todos estos hijos. A las entradas del cine te vendían unas postales. ¿Qué año estás hablando? Pues estamos hablando de ¿40s? 1890, Ah, 1920. Unas postales con Yo me fui a los cham- años 40. No, allá ya salían como en rana, en traje de rana. Acá, en los años 20, salían con poquita ropa y las manitas puestas así. Como Beto y Enrique. Como Beto y Enrique, pero nada más que pues medio en Pero cueroles. a muchos les costó, ¿no? Este cambio, porque muchos actores galanes de la época del cine mudo, cuando hicieron la transición del cine mudo al cine hablado, la voz era horrible. Horrible. El chavo alto. Bueno, había gente guapo. que, había Y actrices que muchos les no tenían llegaron. que doblar Sí, muchos no la llegaron. voz. Como al santo. Como al santo. ¿Qué le dio México al mundo, cinematográficamente hablando? ¿Qué historias, qué temas? ¿Qué le dio México al mundo? La fortuna de que nos haya tocado la Segunda Guerra Mundial. Me explico. El gran cine mexicano, esta de época de oro, está vinculada con la Segunda Guerra Mundial. Había 2 lugares donde se podía hacer cine, México y Argentina. Europa, tapatas arriba, No, bueno, está- los gringos están metidos en el esfuerzo de guerra, y entonces se dan cuenta que Perón pues, es pro-nazi, en cambio nosotros somos a todo dar. Y mandan para acá técnicos, cámaras, películas Fíjate. y un largo etcétera. Y empezamos a hacer cine de a de veras. Es decir, el grueso de nuestro cine está muy vinculado con el esfuerzo de guerra. Pero no solo eso, sino con un ruso que llega, con Sergei Eisenstein. Eisenstein, él va a inventar México en el cine. Estas nubes así tipo Figueroa, rostro hierático de indígena tomado de perfil, mural de Diego Rivera, etcétera. Todas estas cosas viene Eisenstein a México a filmar la película más bella e inexistente del mundo. ¿Es? Que viva México. Una película que nunca se terminó. Y están todos los cachitos, todos los rushes, creo que así se ¿Y llama. dónde quedaron? Pues se los quedan los gringos que lo habían traído. Él se acaba la lana, no termina el proyecto y terminan allá. Y se han intentado armar de muchas maneras la película. Yo conozco por lo menos 3 versiones de Que Viva México y era bellísima. Incluso los dibujos que hizo Eisenstein, los que se acuerdan del año 4 Conejo, los vieron antes de que Moby Dick quemara la Cineteca. Del año 4 con... Sí, Moby Dick era la hermana de López Portillo. No quedó. Sí. No. Es que sí.
No. Cuando lo dijo, sabía a quién se refería, pero dije, ¿de veras lo acaba de decir? O sea, No, Entonces, no. la Cineteca, Sí, sí. cuando existía allá en Tlalpan y Río Churubusco, tú entrabas y lo primero No, el que incendio veías es terrible. eran todos los dibujos Pues de casi Einstein. se termina todo, ¿no? Todo el acervo Todo cultural. o perdimos la memoria fílmica. Sí, perdimos la memoria fílmica. de Aparte, México. me parece que el papel ¿no? Celuloide, lo hacían de un material demasiado flamable. Sí, ¿no? Y no, eso pues, se contribuyó a que prendió se en tres perdiera. patadas, pues, Se sí. acabó aquello, Así. explotó horrible. Nos quedamos sin memoria prácticamente. Queda una parte en la UNAM que han sido mucho más cuidadosos, porque la lana, si mal no recuerdo, se la había gastado Margarita haciendo un par de películas horribles. Una que se llama Que Viva México, donde salía ¿Cinelca? Jorge Luque de ¿Cinelca? Zapata. Sí. Sí. Es que esos En un materiales, proyecto. imagínate, Luque de Zapata. No, imagínate, de verdad, eso es de risa loca. Bueno, Isela Vega doblaba a Sara García. No, no es cierto, eso lo acabo de inventar. ¿Cómo doblaba? No. Pero se gasta otra lana en La Cabra, una película con los franceses, que era como para desquitarnos por lo del 5 de mayo. Se gasta una lana en una película horrenda, la peor película de Saura, que es Antonieta, y en hacer su novela. Película, Toña Machetes, que originalmente iba a ser con María Félix, guión de Garibay, y el guión se hizo como 14 veces, porque si María Félix decía, quiero una escena de magia negra, pues Garibay volvió a hacer el guión. Y luego el hijo de María Félix iba a ser López Tarso y el galán iba a ser Andrés García. Yo sé que eso parece de locos, pero aquella película nunca se filmó hasta que la terminó produciendo Alatriste con ¿cómo se llamaba la esposa de Alatriste? Silvia Pinal. No, la otra, Alan. Sonia Infante, con Sonia Infante. Es decir, ahí destruimos todo nuestro pasado. Y la segunda destrucción fue arquitectónica. Durante muchos Ya años... los complejos en sí, Exacto. físicamente. Arrasaron con los cines que eran temáticos. El Palacio Chino No. era chino. Digo, yo sé que estoy diciendo algo tonto, pero era doradote. Chino. Sí, chino, con coloradotes. Llegabas al cine colonial y era pues una cosa un poco kitsch, pero era un cine temático. El cine Alameda también tenía ahí toda una cosa. Incluso había algunos que tenían arranques grecolatinos, ¿no? Como el Estadio, que tenía unos aurigas a los lados. Bueno, entre el terremoto del 85, como ya lo Se comentabas devastó. ahorita, y los nuevos complejos, El Regis, no el quedó cine. nada. No quedó nada. Incluso algunas de las partes de esos cines eran obras maravillosas. Acuérdense de la cortina, yo estoy hablando desde el año Tres Caña también, del cine Manacar. Claro, Era un dibujo de Mérida. era un dibujo de Mérida. Pero a lo ¿Dónde bestia, quedó ¿no? eso, eh? La ¿Dónde rescataron y hasta alguien me contaba que le estaban restaurando en el Limba. Ahora, el problema es dónde pones ese animalón. Porque se oye cortina y uno piensa como de baño, ¿no? Pero este es como de catarata. No, hay espacio, ¿eh? Sí Es hay espacio, me una consta. Yo cosa mandé maravillosa. una obra muy importante de un cuadro de Pancho Villa, Ajá. de este autor que tiene, pues hizo a López Portillo. ¿Cómo se llama este señor, hombre, de Pancho Villa? Es buenísimo, hace los retratos, hace óleos, se llama Antonio Albanés. Ajá. Antonio Albanés García. Mandé un Pancho Villa, te lo enseño, mira, a restaurar ahí, y claro que en el Limba hay lugar. Claro que hay lugar. Y ahí lo tienen, y están dándole con furia al telón, que es muy grande. No sé dónde va a quedar, o si lo acabaron incorporando al edificio que hizo Itadoro. Imagínate de Mérida. Es precioso el telón. O sea, de este hombre que ha hecho unas piezas, No, ¿es de él? Me quedé pensando esta nostalgia con la que están hablando de México, del cine. Y recordé una frase que alguna vez dijo un catedrático de la universidad. Que el México que él había conocido, el México con el que crecimos, refiriéndose a su generación, se murió en el temblor del 85. Algo hay de eso, ¿eh? Y me ¿Sí? lo decía con una nostalgia. Me decía, el México con el que yo crecí, el México con el que crecimos, se murió en el 85. A partir de ahí todo cambió. El cine, Es la que, escuela, todo. Se derrumbaron Todo. cuestiones muy importantes. Muy importante. Cambia el país y Muy cambia incluso importantes. el ánimo. Bueno, no les estoy diciendo de la llave del Hotel Regis, Claro.
que me dio una señora que me dijo que había vivido momentos muy importantes en ese cuarto. Pues ya no puedes buscar la historia de qué pasó en ese cuarto, quién se hospedó, ya no hay nada. Nada. Se derrumbó todo. Se derrumbó todo. Muchos otros tuvieron que, el Cosmos también, o sea, ver las películas. Bueno, y estás hablando de los tiempos de autocinema también. Que eso es delicioso. A mí me tocó ir a un autocinema. ¿A cuál ibas? ¿Al del Valle o al de Satélite? Al de Satélite, pues era el mero mero. Pero No, digo, perdón. ¿qué o sea, experiencia? era toda una ¿Qué experiencia. experiencia ir a un autocinema en la época del autocinema? Porque intentaron poner uno recientemente, hace un par de, ¿qué será? Unos 5 años. Y le fue bien, pero no tuvo un exitazo así. Estaba muy cerca de aquí. Muy cerca de Muy aquí, cerca de pero aquí. no le fue así que digas, wow, tristemente. Yo recuerdo el de la del Valle, que incluso llevabas cobijas para varias cosas. Pues sí. Y colgabas tus bocinas, comprabas unas hamburguesas repulsivas en la cafetería. Y eran verdaderamente repulsivas, pues sabían a gloria.